Esta definición es una definición que a día de hoy ya consideramos obsoleta, es una definición extremadamente mecanicista y simplista de lo que realmente sucede en el hombro. De entonces a ahora han pasado ya unos cuantos años y sobre todo en la década de los 2000, 2010, pues han ido saliendo muchas publicaciones de diferentes autores pues que han ido tirando un poco por tierra esa definición, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy sabemos que no existe relación entre la forma del acromion y la sintomatología que pueda presentar el paciente. Los autores han puesto en contraposición el modelo de degeneración intrínseca, que es el modelo actual, ¿vale? Bajo el que se define la patología de tendón. Es un modelo que explica que el tendón se lesiona por degeneración intrínseca, de mala adaptación a estímulos mecánicos, en este caso, pues a la carga que le estemos metiendo a esa región articular o a esa extremidad, versus el modelo de irritación extrínseca, que es el modelo de NIR, que explica que la lesión del tendón no se da por irritación o por degeneración intrínseca, sino que se da por el contacto de esa estructura con el resto de estructuras adyacentes articulares o de otro tipo. Bien, Yamamoto en el año 2014 también publica este estudio en el que directamente concluye que el contacto entre el acromion y el manguito rotador se da de manera fisiológica en pacientes que son sanos y asintomáticos. Es decir, que el contacto entre estas dos estructuras, por definición, no es patológico. Nuestro hombro está más que preparado para que esa función de elevación se lleve a cabo muchas veces al día. En 2015-2016 en los estudios se empezó a hablar más de síndrome de dolor subacromial que no tanto de impingement, ¿vale? Este nuevo concepto, esta nueva definición intentaba ser menos mecanicista, ¿vale? Se quitó la palabra impingement de la ecuación, pero si os fijáis, el concepto de síndrome de dolor subacromial sigue siendo un concepto que no nos sirve demasiado o no nos es de mucha ayuda a los profesionales porque sigue siendo un concepto muy inespecífico, ¿no? En el año 2016, 2017, sobre todo en estos últimos 3-4 años, se ha instaurado muchísimo más este concepto, que es el concepto de síndrome de dolor de hombro relacionado con manguito rotador, que es el más aceptado actualmente y es el concepto que más se utiliza a día de hoy en los estudios que hablan sobre el dolor subacromial y la afectación del manguito. Bien, entonces vamos a pasar, o lo que realmente nos deberíamos de preguntar es si esto es correcto, ¿no? Y se sugiere que múltiples estructuras, incluyendo la bursa subacromial, los músculos, los tendones del manguito rotador, el acromion, el ligamento coracoacromial, el tejido capsular e intracapsular, pueden estar involucrados en la patogénesis del síndrome de dolor relacionado con manguito rotador, ¿no? Es todo muchísimo más complejo. Por tanto, cuando estamos valorando a un paciente con este cuadro clínico, con esta sintomatología y hacemos los test específicos, que sepáis que el dolor reproducido en esos test no va a venir exclusivamente de un músculo o una estructura miotendinosa, sino que va a ser reproducido por la nocicepción de diferentes estructuras que participan en esa función que estamos testando. En resumen, vamos a hablar un poquito sobre la metodología de valoración para intentar estructurar un poco, para acabar, de qué manera podríamos nosotros valorar de manera metodológica un paciente con dolor de hombro, ¿vale? Cuando un paciente llega a la consulta con dolor de hombro, lo primero que nos tenemos que preguntar es si realmente el dolor que el paciente tiene es del hombro, ¿vale? Es decir, lo primero que hay que hacer es descartar red flags, ¿vale? Y descartar que el dolor de hombro proceda de otras estructuras adyacentes, como por ejemplo la región cervical, ¿vale? Que sería una de las más relevantes. El cervical es algo que quiero destacar un poquito. Existe una relación estructural y funcional entre estas dos regiones musculoesqueléticas que hace que su valoración y tratamiento sean prácticamente indisociables. Es decir, dentro de la valoración o del tratamiento de un paciente con dolor de hombro, vamos a tener que de alguna manera siempre incluir la valoración de la región cervical y viceversa, ¿vale? Antes de llegar al hombro, os centréis en valorar la cervical. Y si en la cervical no hay nada, el siguiente paso es valorar el hombro, ¿vale? Y tener en cuenta dentro de la presentación que puede tener ese paciente con qué nos cuadra también más, de puntos clave. Resaltaríamos dentro del proceso de razonamiento la importancia de la anamnesis, porque va a ser ahí donde podamos empezar a definir o podamos empezar a encajar ese paciente dentro de los diferentes cuadros clínicos o dentro de la valoración pertinente que queramos hacer.
Después destacar que nada es irrelevante, pero tampoco nunca todo es relevante. Es decir, yo siempre digo que quien busca encuentra y tampoco podemos volvernos locos valorando demasiadas cosas, ¿no? Hay que intentar tener en cuenta que cada vez el dolor musculoesquelético se ve desde un punto de vista más inespecífico porque realmente lo es y por tanto tenemos que simplificar nuestra valoración porque si intentamos ser demasiado analíticos en lo inespecífico, yo creo que es un error. Ahí nos volvemos totalmente locos. Tener en cuenta también el contexto clínico y psicosocial en el que se ha desarrollado el problema y su evolución y después la historia del paciente, ¿vale? Junto con la exploración física, el conocimiento actualizado del profesional, son clave fundamental para guiar correctamente nuestro proceso de razonamiento clínico, ¿vale?